tardes a todos. Si tienen sus Biblias, hoy vamos a estar en el libro de Jueces otra vez. Y vamos a estudiar Jueces capítulo 7, versículos 1 a 8. Lo que hemos visto en este libro es que muchas veces los jueces que Dios escogió para ser los líderes de Israel no estaban caminando bien con el Señor. Y tenemos un ejemplo con Gedeón. Aunque el Señor habló con él, él no tuvo mucha fe. Y vamos a ver en este texto una fe estable. Es lo que necesitamos tener en vez de una fe como Gedeón tuvo. Otra vez, es Jueces capítulo 7, versículos 1 a 8. Vamos a empezar en versículo 1. La Biblia dice: Entonces se levantó temprano Jerobbaal, es decir, Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Arod. Y el campamento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sé que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Ahora pues, proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Y el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlos bajar al agua y allí te los probaré. Y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Pero todo aquel de quien yo te diga, este no irá contigo, ese no irá. E hizo bajar el pueblo al agua. Y el Señor dijo a Gedeón: pondrás a un lado a todo aquel que lamiere el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano a su boca 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces el Señor dijo a Gedeón: os salvaré con los 300 hombres que lamieron el agua, y entregaré a los madianitas en tus manos. Que todos los demás del pueblo se vayan cada uno a su casa. Y los 300 hombres tomaron en sus manos las provisiones del pueblo y sus trompetas. Y Gedeón envió a todos los demás hombres de Israel, cada uno a su tienda, pero retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián le quedaba abajo en el valle. Oremos. Señor, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que esta palabra viene de tu Espíritu Santo y por lo tanto es una palabra perfecta. Ayúdanos para aprender acerca del tema de la fe, Señor. Y ayúdanos para crecer en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. La primera cosa que podemos ver en este texto, en versículos 1 a 3, es que Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe. Muchas veces nosotros no tenemos mucha fe, ¿verdad? Como Gedeón. El Señor le llamó para ser el juez de Israel, pero vimos la semana pasada que 2 veces él dudó la llamada del Señor. Y él dijo: si realmente me has llamado, quiero ver un milagro. Y después él dijo: disculpe, Señor, pero quiero ver otro milagro. Porque muchas veces, aunque sabemos que Dios es confiable, no tenemos mucha fe. Es interesante porque en este texto el Señor estaba listo para probar la fe de Gedeón y el resto de Israel. Gedeón llamó a los israelitas para ser soldados y para pelear contra los enemigos de Israel. ¿Cuántos soldados
tuvo Gedeón? ¿Alguien lo recuerda? 302 miles, ¿sí? Empezó con un grupo muy grande. Y posible Gedeón pensó que, bueno, tengo muchos soldados, vamos a pelear con los enemigos y después vamos a tener victoria. Pero ¿cómo respondió Dios? Hay muchos soldados, demasiados soldados. Gedeón necesita hablar con los hombres y decir si alguien tiene hambre, no, miedo es lo que quiere decir. Posible yo tengo hambre. Si alguien tiene miedo, necesita regresar a su casa. ¿Quién tiene miedo? Y dice la Biblia que 22,000 se levantaron las manos. 22,000. Salieron los hombres a la casa. Después, Gedeón solamente tuvo 10,000 soldados. Empezó con 32,000, después tuvo 10,000. ¿Por qué? Porque Dios dijo, si ustedes tienen muchos soldados, los israelitas van a decir que tienen victoria porque tienen mucha fuerza. Pero ustedes necesitan aprender que necesitan confiar en mí. ¿Saben qué? Nosotros debemos tener fe como creyentes. Pero a veces no tenemos mucha fe. Y por lo tanto, el Señor provee, ¿qué? Pruebas para ayudarnos con el crecimiento. Yo tengo un amigo que era misionero para muchos años en Costa Rica. Él ayudó con el empiezo de esta iglesia, cuando solamente era una escuela dominical, hermano Chris. Y hermano Chris quería ir a Costa Rica primeramente para aprender el español. Y después estaba allí aprendiendo 4 años. Y él dijo con su familia, necesitamos quedarnos aquí como misioneros. Pero en el momento, cuando él dijo, yo quiero ser misionero y servir al Señor, él tuvo una prueba. Porque él trabajaba con los negocios. Él ayudó a los negocios con el crecimiento. Él siempre fue a los negocios para estudiar cada negocio y después proveer consejería. Y él dijo que el mes antes que estaba listo para ir a Costa Rica, él recibió una oferta de un negocio de más dinero que nunca. Él dijo, nunca me ofrecieron dinero así. En cualquier negocio me ofrecieron más dinero. Pero tuve que aprender que el Señor es fiel. Y él dijo, por lo tanto nos fuimos a Costa Rica. Lo que necesitamos saber es que a veces el Señor pone las cosas que son buenas en nuestras vidas para ver si vamos a escoger algo bueno o algo que es mejor. Hay muchas cosas buenas, pero hay cosas que son más importantes que estas cosas. Necesitamos escoger lo mejor. Lo mejor es el plan que Dios tiene para nosotros. A veces el Señor usa un trabajo para probarnos. Él usa el dinero para probarnos. Él usa las circunstancias para probarnos, para ver si vamos a escoger algo que no es Dios o si vamos a escoger el plan de Dios para nuestras vidas. Todos nosotros vamos a tener pruebas así, porque por las pruebas podemos crecer. Y en este texto, Gedeón estaba muy alegre, porque él tuvo 32,000 de soldados. Y después, él solamente tuvo 10,000. Posible pensó él, ok, está bien, todavía hay 10,000. No problema. Con 10,000 podemos tener victoria porque yo sé que estos israelitas tienen mucho poder. Por lo tanto, vamos a ganar. Pero después, Dios probó su fe otra vez. En versículos 4 a 8, Dios trabaja de maneras
inesperadas. Y vamos a ver que Gedeón va a tener mucho miedo. Ahora, ¿cuántos soldados tiene? 10,000. ¿Qué dijo Dios? Gedeón, es demasiado. Es demasiado. Necesita escoger solamente a algunos hombres para pelear contra los enemigos. Y podemos ver las reglas en este texto. Dice en versículo 4, y será que de quien yo te diga, este irá contigo, ese irá contigo. Y después él dijo, en versículo 5, o la palabra dice, e hizo bajar el pueblo al agua. Y el Señor dijo a Gedeón, pondrás a un lado a todo aquel que lamiera el agua con su lengua, como lame el perro, y a todo el que se arrodille para beber. Y fue el número de los que lamieron poniendo la mano a su boca, 300 hombres. Pero todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Dios dijo que los que tienen el agua en las manos y beba así como el perro, son los que van a ser los soldados. Y después Gedeón contó, ¿cuánto tenemos? 300. Solamente 300 soldados. Empezó con 32,000, pero ahora tiene 300. Y Gedeón tiene miedo otra vez. Él va a dudar otra vez y por lo tanto el Señor va a proveer otro milagro que vamos a ver la próxima semana, primero Dios. Pero ¿cuál es la enseñanza de este texto? Que muchas veces nosotros queremos confiar en las circunstancias o nuestro poder en vez del Señor. Dios es todopoderoso y necesitamos poner fe en Él. Necesitamos saber que Él es omnipotente, es el creador de todo y es confiable. Pero muchas veces queremos confiar en nuestros talentos. Queremos confiar en las circunstancias o algo que tenemos. Pero con el Señor necesitamos saber que Él es perfecto. Que Él es el Señor de señores y la victoria viene de Él. Una pregunta: ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? 12. Y después uno se mató porque no estaba caminando bien con el Señor. Y Dios escogió otro. Todavía tuvieron 12. Jesús dijo que ustedes van a ir a todo el mundo y van a discipular, van a evangelizar y más personas van a confiar en mí. Hoy posible hay 2 billones, 3 billones de creyentes en el mundo. ¿Con cuánto empezó? 12. ¿Por qué? Porque Jesús puede hacer cualquier cosa, es todopoderoso. ¿Cuánto tenemos esta tarde en el servicio? 37, ya conté. Siempre tengo la lista y necesito contar. Hay 37. ¿Sí? ¿Puede usar Dios una iglesia con 37 personas en un servicio? Sí. Dios no solamente usa las iglesias largas. Mire, no es pecado para ser una iglesia larga. Hay iglesias largas que no enseñan la verdad, enseñan una mentira y nunca está bien, pero hay iglesias grandes que sí enseñan la verdad. Pero hay iglesias también que no son grandes y Dios usa cada iglesia. Si Dios puede usar 300 soldados, si Él puede usar 12 discípulos, Él puede usar cualquier iglesia que dice vamos a caminar con Cristo y vamos a ser fieles. Dios quiere usar Nueva Vida y Él quiere usar cada iglesia que camina con Él. Y hay mucha necesidad, como hemos visto. Hay muchos hispanos en Memphis, en Tennessee,
también en Arkansas y Mississippi. No hay suficientes iglesias, no hay suficientes pastores. A veces hay deseo para empezar otras iglesias y no pueden encontrar los pastores. Pero ¿saben qué? Dios quiere usar las iglesias para compartir las buenas nuevas. No solamente durante el servicio, pero en el trabajo, en la casa, en la vecindad, en la tienda. Dios provee oportunidades para hablar acerca de Él. Y Él quiere usar esta iglesia como quiere usar cualquier iglesia que camina con Él. Y a veces las personas dicen, ¿qué podemos hacer? Ahora les digo lo que podemos hacer. Nada. Pero con Cristo podemos hacer todo lo que quiere para nosotros. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo. Si tenemos Cristo, tenemos todo. Necesitamos tener la fe que Dios tiene un propósito para esta iglesia. Y necesitamos ser fieles a este propósito para continuar creciendo y obedeciendo y también invitando a las personas, buscando las necesidades y ministrando a estas personas que tienen necesidades. Como el Señor usó los creyentes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Él quiere usarnos hoy, pero necesitamos tener fe. Otra vez, la fe no es fe en nuestra capacidad, es fe en el Señor, que nos ayuda para cumplir la misión que Él tiene para nosotros. Es fe en el Señor. Por lo tanto, hay 5 aplicaciones que necesitamos recordar. La primera cosa que necesitamos saber es que un creyente debe tener fe en el Señor. Para ser salvo, alguien necesita tener fe. Pero a veces como creyentes no tenemos mucha fe. ¿Recuerdan cuando los discípulos estaban en el barco con Jesús y vino la tormenta? ¿Tuvieron miedo los discípulos? Y dijeron, Jesús, vamos a morir, ayúdenos. Y Él abrió sus ojos y Él dijo, ¿dónde está la fe? ¿Por qué no tienen fe? Y solamente dijo una palabra a la tormenta, ¡ya! Y después no hubo tormenta. Y Él dijo a los discípulos, ¿dónde está la fe? Él estaba enseñando que cuando estamos caminando con Él, Él está con nosotros y no debemos temer. Tenemos la capacidad para servir. Un creyente debe tener fe en el Señor, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Si quieres leer acerca de los creyentes que tuvieron mucha fe en el Antiguo Testamento, hay una lista en Hebreos capítulo 11. Y empieza el capítulo con este versículo. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Primero de Juan dice que nadie en este mundo ha visto a Dios. Pero sabemos que Él existe. ¿Cómo? Por fe. Pero una pregunta, alguien dice, ¿cómo podemos tener fe en algo que no hemos visto? Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto el aire? Nadie. No podemos ver el aire. Estamos respirando ahorita, pero no podemos ver el aire. Y el viernes pasado, cuando vino la tormenta, se movían los árboles en mi yarda así. ¿Por qué? Por el aire, por el viento. Pero no vimos el viento. Es posible tener fe en lo que no podemos ver. Dice la Biblia que un día nuestra fe va a ser vista porque vamos a ver a Jesús cara a cara si somos creyentes. Pero la fe es la convicción de lo que no se ve. Necesitamos saber que el mismo Dios que trabajaba durante el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es el Dios que trabaja ahora.
y Él no tiene límites. Él tiene un plan, una misión para los creyentes y necesitamos tener fe en Él y también fe en su plan. Número 2. Tener fe en el Señor requiere dependencia en el Señor. No podemos confiar en nuestros talentos. ¿Sí? Cada uno tiene talentos, pero nuestro poder no viene de los talentos. Yo sé que aunque tengo un talento para predicar, mi talento viene del Señor. No es muy grande el talento como otro talento que algunos tienen. Pero si alguien tiene fe es lo que es importante. Y si alguien empieza a pensar que tiene talento y no necesita a Dios, Dios usa las circunstancias para abrir sus ojos. Recuerdo que una vez estaba predicando y no van a creer esto, pero yo dije algo que no era correcto en español. Yo sé que están pensando es imposible porque siempre habla perfectamente, ¿verdad? No, tengo mis errores. Una vez vi algo, quería decir alegrémonos. Y dije, alegrémonos. Porque perdí el acento. Y todos miraron como, alegrémonos. En el zoológico sí, pero aquí no. No hay mono, no hay chango, no hay nadie así. ¿Sí? Una vez, algo que es consejería. Si alguien no sabe una palabra, es mejor no tratar de decir la palabra cuando está predicando. ¿Sí? Estaba pensando, ¿cómo se dice caballo pero, para la hembra? Pensé, pues gato, gata, perro, perro, caballo, caballo. Pero después alguien me dijo, yegua. Y aprendí nueva palabra. ¿Sí? Pero ¿sabe qué? El Señor usa las personas que no son perfectas y nadie es perfecta. Pero si estamos caminando con Él, Él va a usarnos porque Él es perfecto. Miren, Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguien corta una rama del árbol de manzanas, ¿cuánta manzana va a tener esta rama? De una manzana. Porque la rama necesita estar conectada al árbol y Jesús es nuestro árbol. Necesitamos crecer y podemos crecer si somos creyentes porque nosotros estamos conectados a Dios, a Jesús. Y si nosotros somos creyentes y si estamos caminando con Él, vamos a tener fruto para presentar al Señor. El fruto es la obediencia y también el fruto es evangelizar y discipular a otras personas y ver el crecimiento de la iglesia de Jesucristo. Otra cosa que necesitamos saber. Número 3. Tener fe en el Señor requiere obediencia. Estaba muy alegre para ver los niños que memorizaron los versículos y los que trabajaron con ellos. Pero en el versículo hablaron acerca de la obediencia y amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente. Y nosotros necesitamos obedecer al Señor. Muchas veces el problema no es que no sabemos lo que dice, el problema es que sabemos lo que dice, pero no queremos aceptar su palabra. Necesitamos aprender cómo entender y obedecer, como dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis a Él, os uniréis y a Él os uniréis. Necesitamos respetar, guardar sus mandamientos y servir. Yo conocí un hombre de Centroamérica y él habló el español y el inglés. Y
muchas veces estaba hablando el inglés, pero cuando alguien llamó su casa para vender algo, él solamente habló el español. No entiendo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice? Él habló el inglés perfectamente, pero cuando alguien estaba tratando de vender algo en el teléfono, solamente habló el español. ¿Qué está diciendo? ¿Puedes hablar en español? Sí. No. Oh, ok, bye. Y muchas veces nosotros sabemos lo que Dios quiere, pero para el momento olvidamos y necesitamos recordar sus palabras. Número 4. Tener fe en el Señor requiere confianza cuando no sabemos cómo Él está trabajando. Muchas veces no sabemos lo que Dios está haciendo. Job no entendió cuando sufrió mucho, ¿verdad? Y muchas veces no vamos a entender. Pablo no entendió porque estaba sufriendo mucho, porque Dios dijo, mi gracia está contigo. Posible nunca vamos a saber porque Dios está trabajando como está trabajando, pero necesitamos tener fe que sí está trabajando. Siempre cuando pienso en este punto, pienso en el bebito que perdimos muchos años atrás, como 16 años atrás, casi 17 años atrás. Y todavía no entiendo por qué perdimos este bebito. Pero yo sé que Dios tiene un plan. Ya tenemos un bebito que está en el cielo y el Señor ha usado este evento muy triste para ministrar a otras personas que han perdido bebitos. El Señor tiene su plan y a veces no podemos entender su plan, pero necesitamos tener fe que sí está trabajando por las circunstancias en nuestra vida, y si estamos caminando con Él, nuestro testimonio va a glorificar al Señor. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 a 6, dice el libro: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Qué dice? No te apoyes en tu propio entendimiento. Hay muchas cosas que no podemos entender. Hay muchas cosas que nunca vamos a entender. Pero el Señor es fiel. Y necesitamos aceptar cuando no sabemos cómo está trabajando. Sí está trabajando y necesitamos continuar caminando con Él. Vamos a ver la próxima semana cómo Dios continuó trabajando con Gedeón para aprender esta lección. Número 5. Tener fe en el Señor trae victoria. Amén. Hay victoria en Cristo. Hay victoria en Cristo. En Romanos capítulo 7, versículo 24 a 25, el apóstol Pablo compartió su testimonio. Él dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así como yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Él dice que aunque en este cuerpo todavía peco, mi deseo es caminar con el Señor. Y el Señor puede darnos victoria sobre las tentaciones, sobre los problemas, sobre los enemigos, por amor y por fe. Bueno, la lección de este sermón, si eres creyente, es que también cuando hay problemas en tu vida, cuando hay sufrimiento, cuando hay lágrimas, el Señor es fiel. Y necesita continuar caminando con Él. Necesita tener fe que es omnipotente y Él tiene victoria porque Él es el Señor de señores. Y los que confían en Él van a tener victoria por Él. Necesitas saber que posible esta semana vas a tener pruebas para ver si realmente vas a caminar con el Señor o no.
Vas a tener pruebas y posible el Señor va a proveer algo bonito para ver si vas a aceptar eso o aceptar lo que Dios quiere, lo mejor para tu vida. Si no eres creyente, es necesario tener fe para ser salvo, para tener vida eterna. Dice la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios que derramó su sangre en la cruz para morir en nuestro lugar. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él fue enterrado y después resucitó al tercer día. Y la Biblia dice que cada persona que se arrepiente de sus pecados y confía en Jesús como Señor, como Maestro, como Jefe, será salvo. Y si no conoce de Jesús, hoy es el día para ser salvo. Vamos a orar y después tendremos la invitación. Señor, gracias por este día. Gracias por este texto. Ayúdanos para tener más fe. En el nombre de Jesús. Amén.